Ok, bueno, entonces ya estudiamos en qué consiste el problema de optimización dinámico y la técnica de la ecuación de Bellman para resolverlo por programación dinámica. Y terminamos en la última filmina con que al final esto se reduce a un problema de encontrar el punto fijo de una ecuación funcional. Bueno, eso lo habíamos visto en la clase pasada, que una forma de hacerlo era por el método de colocación. Bueno, entonces vamos a repasar en qué consiste el método, es específicamente en el contexto del problema que tenemos en manos. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar cómo resolver Bellman vía colocación. Por lo pronto, vamos a limitar la discusión a modelos de horizonte infinito, donde los estados son de una única dimensión. ¿Okay? O sea, vean que yo podría tener un estado de 2 dimensiones o 3 dimensiones si tuviera 3 variables de estado individuales, pero para facilitar la discusión lo vamos a dejar en una sola dimensión. Pero vean que esto se puede generalizar a espacios más grandes, que tengan 2, 3, hasta más estados. De hecho, cuando yo trabajé en esto, en mi tesis, en el doctorado, terminé resolviendo un modelo de 6 dimensiones. Ahora, para calcular la solución de la ecuación de Bellman, vamos a usar el método de colocación. Entonces, lo que estamos haciendo es aproximando esa solución. Entonces, ¿qué decía el método de colocación? Decía, bueno, como usted no sabe cuál es la verdadera función, aproxímela. Vamos a poner acá esto que es una aproximación. La vamos a aproximar como una combinación lineal de n funciones base. Recuerden que las funciones base, aquí estamos diciendo phi1, phi2, phi n. En la aplicación ya podrían ser los polinomios de Chebyshev que vimos la semana pasada, o bien los splines cúbicos que vimos la semana pasada. Eso es lo de menos, lo vamos a escoger después. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es que en lugar de usar la verdadera función, como no sé quién es, no la puedo manejar, la voy a sustituir por esta aproximación. Vean que esta aproximación, como yo mismo escojo estos para estas funciones y escojo n de ellas, necesito n valores c, que están acá, c1, c2 hasta cn, para formar la combinación. Bueno, esto lo que voy a hacer ahora es hacer que la ecuación de Bellman no se satisfaga en toda la función v, porque no sé cómo, pero que sí se satisfaga específicamente en algunos estados. Ahora, vean que cuando hago esto, tengo v s aproximadamente igual a C1, P1, S, más CN. Ahora, vean que eso es apenas una única ecuación, pero ¿cuántas incógnitas tengo? Bueno, tengo n, todos los coeficientes. Entonces, para que este sistema esté bien formado, yo necesitaría entonces tener n ecuaciones. Por eso es que lo voy a hacer en n valores s distintos. Entonces, lo voy a hacer para un valor 1 y después hasta el valor n. ¿Okay? Entonces, ahora sí, lo que voy a formar es un sistema de ecuaciones. Ahora vean que una vez que ya yo tengo esa aproximación, lo que voy a hacer es sustituir v en la ecuación de Bellman. Vean que en la ecuación de Bellman original yo tenía v del lado izquierdo, el problema de maximización y la esperanza, era todo esto que está acá, era la esperanza del v del estado al que llego mañana. Entonces vean que lo que hice fue sustituirlo por lo que dije que era v. Y que v lo voy a aproximar con una sumatoria de j igual 1 hasta n de sub j. Pues vean que esta sumatoria
fue lo que puse acá. Ahora vean que esta está evaluada en SI. Entonces pongo SI acá. La de acá tengo que evaluarla en G de SI. Por eso ven que phi estaba evaluado en G de SI. Recuerden que esto no es ni más ni menos que el estado al que llego mañana. Ahora, así como está, ahí sí se ve medio más complicado que antes, pero vean que simplificamos bastante, porque la ecuación de Bellman original era una ecuación funcional y mi incógnita era toda una función. Esto, si yo lo hago para un valor SI, me monta una ecuación. Vean que dijimos, esto yo lo voy a hacer para S1, S2, para Sn. Entonces vean que lo que va a pasar es que voy a formar un sistema de n ecuaciones de Bellman, donde cada una está evaluada en un valor S específico. Bueno, ¿ahora qué tengo? Bueno, ahora lo que tengo es un sistema de ecuaciones no lineal, terriblemente no lineal, donde mis incógnitas van a ser estos valores que están acá, coeficientes. Ahora, en lugar de tener un problema de punto fijo de ecuación funcional, donde el punto fijo es una función, ahora tengo un punto fijo en Rn. ¿Por qué? Porque tengo que poner un vector acá, maximizar esto, y para que la función de valor sea la misma, necesito que me vuelva a salir el mismo vector al otro lado. ¿Ok? Entonces vean que esto lo vamos a hacer para n ecuaciones porque tengo n incógnitas. Y tengo, ¿por qué n incógnitas? Porque estoy usando n funciones base. Ahora, si lo ven bien, cuando yo haga este problema, y esto habíamos visto en la clase pasada, que como cuando lo haga para la primera ecuación me forma C1, I1, C2, I2, Cn, IN, C1, C2, I2, N, IN. Todos estos evaluados en lugares distintos. Recuerden que esto, por álgebra lineal, yo lo podía escribir como phi1, 1, phi1, 2, hasta phi1n, phi n1, phi n2, phi nn. Ese es el vector C1, C2, hasta Cn. A esta matriz de funciones base evaluadas en un nodo, esto me da una matriz tamaño n por n, a eso es lo que le llamamos phi, es esta phi que está acá. Esta C es el vector de coeficientes que se me formó acá. Entonces pueden inferir que esta v de C es esta función. Vean que kilómetro y medio que mide la función no deja de ser una función que depende de un vector específico, de este vector que es mi incógnita, los coeficientes. Vean que S van a ser nodos que yo voy a escoger. X van a ser cosas que yo voy a optimizar. Los epsilon son shocks aleatorios que de alguna forma tendré que evaluar. Estos son los nodos que escogí y esta es la misma X que estoy escogiendo. Entonces vean que al final de cuentas, toda esa cosa enorme que está del lado derecho depende de una única cosa, del vector C que yo escoja. Y ese vector C, dijimos, pertenece a Rn, porque hay n numeritos en él. Entonces vean cómo tengo una expresión en términos del vector de coeficientes, que es mi nueva incógnita, que la podría despejar. Vean que, para ver si... Y bueno, esto lo que hace es explicar lo que acabo de decirles acá, que esta phi se refiere a la función base j evaluada en el nodo i, y que la función v, que está acá, es el problema de optimización 1 por nodo. Entonces, por eso pongo v sub i, hace referencia a que es de la ecuación del nodo i. ¿Okay? Ahora, vean cómo hemos avanzado. Como yo escribí, phi
mi ecuación de Bellman ahora la estoy viendo como esto. Con esa V enorme que dijimos, sí, esto, V es esta cosa enorme, pero al final nada más depende de una cosa, de este vector. Bueno, yo podría imaginarme, si yo premultiplico por la inversa, que C va a ser, premultiplicando por la inversa, recuerden que eso es una matriz tamaño n por n, por V de C. Ahora, si ven todo esto junto, como una función de C, ¿qué sucedió ahí? Que ustedes enchufaron un vector de C que volvió a salir al otro lado. Bueno, a eso le habíamos llamado un problema de punto. Yo ando buscando un vector que yo enchufe, le hago 570 transformaciones y me vuelve a salir el mismo vector. Entonces, por eso, dijimos, tengo un problema de punto fijo. ¿Y cómo se resuelven los problemas de punto fijo? Bueno, dijimos, si son una contracción, yo los puedo resolver por iteración de funciones. Entonces, lo que puedo hacer es montar esta regla, donde enchufo un C, evalúo todo esto, no digo que sea fácil, vean que todavía tengo que resolver un problema de maximización, pero conceptualmente yo resuelvo eso, tengo la función valor evaluada en C, vean que eso no es ni más ni menos que resolver el problema de optimización para cada nodo, tomando los coeficientes como dados. Entonces tengo n nodos, tengo n problemas de optimización, entonces al final voy a tener n valores v. Esos n valores v los monto en un solo vector, se llama v de c, y vean que después al resultado lo premultiplico por esto. Esto es conocido y fijo durante todo el problema. Y eso me genera el nuevo C. Entonces acá lo que vamos a hacer es iterar funciones para, para llegarle. Ahora vean que esa es una opción. La otra opción hubiera sido que yo pasara esta cosa a restar. Y me da igual a 0. Bueno, eso es lo que hice acá. Vean, phi c menos v de c me va a dar 0. Ahora, si yo veo todo eso como algo, una función de Rn en Rn, porque recuerden que son n funciones, es un problema de buscar una raíz. Ando buscando un vector que yo enchufe aquí y acá, que cuando lo evalúo ahí, me da un vector de ceros. Bueno, a eso le llamamos el problema de búsqueda de raíces. Y para ese teníamos una forma de resolverlo. Vean que, si yo me imagino phi c menos vc como mi función de c, si yo derivo esta cosa, tendría, creo que acaba phi prima, no phi, menos, con respecto a c, menos la derivada de v con respecto a c. Esta derivada, esta es prima. Ya tengo la derivada. Esto sería f'. Bueno, ¿qué decía la regla de Newton? Decía, nuevo C forma con C viejo, a ponerle el nuevo C, se forma con el C viejo menos el valor de la función entre la derivada, pero esta derivada en realidad es un jacobiano, por eso lo escribo, phi menos v' c inversa por la función misma, que es phi de c menos v de c. Y así llegan a esta expresión. Tengo todavía una duda si acá va o no va un phi, o una transpuesta. Eso tengo que revisarlo. Pero vean que en principio esto es manejable. Entonces ya tengo una idea de cómo resolver la ecuación de Bellman. De hecho, ya tenemos dos. Una es iteración de funciones, pensando en la ecuación de Bellman como una de punto fijo, o la otra, por el método de Newton, pensando en la ecuación de Bellman como el problema de encontrar el cero de esta raíz, donde mi incógnita en todo esto es el vector de coeficiente c. Ahora, tenemos una complicación adicional. Vean que
yo todavía tengo que averiguar quién es V en cada paso, y en cada paso eso implica maximizar. Ahora, vean que VC, dijimos, es una jacobiana. ¿Okay? Con respecto a C. ¿Por qué jacobiana? Recuerden que V, hay varias, hay V1, V2, es una por cada nodo, y todas dependen de C, pero C es un vector. Por eso esta V es esta función con respecto a todos los posibles valores de C, o a C1, C2, hasta Cn, está acá, está acá. Entonces vean que lo que me va a formar VC es una matriz N por N, una matriz jacobiana. ¿Ok? Entonces, cosa que hay que tener ahí en mente. Esto que está aquí es una jacobiana. Y recuerden que si no me quiero complicar la existencia calculando yo la derivada, le puedo usar también el método de Broyden. Ahora, vean que la derivada acá es la derivada del problema de maximización. Si nos devolvemos a quién era V, recuerden que V es esto que está aquí. Bueno, hay una cosa que se llama teorema de la envolvente, que me dice que yo a un problema de optimización, si le saco a la función valor la derivada con respecto a la variable de estado, puedo sacarla del otro lado haciendo como que nadie depende de esa variable de estado. Bueno, en este caso, mi nueva variable de estado, entre comillas, ya no es la función S, ya no es la variable S, viene siendo más bien mi vector de coeficientes que estoy escogiendo. Pues si yo me pongo a buscar dónde hay ese coeficiente, bueno, no hay, solamente por acá. Pues cuando yo saque el valor, la derivada con respecto a esta cosa, respecto a 1, ven que esto es una sumatoria, entonces va a ser la derivada de la suma, entonces solo un término va a ser con respecto al cual estoy derivando. Porque vean que acá están todos los coeficientes C, pero yo saco derivada uno a la vez. Entonces, por eso va a tener delta y el valor esperado de esta phi que está acá, que es lo que están viendo por acá. Delta, el valor esperado de una función phi específica, no de la sumatoria. ¿Ok? Y vean que esto es algo que yo estoy evaluando. O sea, la función phi es una de las funciones base que yo escogí, y como yo la escogí, yo la puedo evaluar donde quiera. En particular, la puedo evaluar en este punto G. ¿Okay? Entonces, vean que hasta acá, yo sé que la discusión es un poquillo abstracta. Nada más la pueden revisar después con calma. Puede que este sea uno de los videos que ustedes sí vayan a tener que ver más de una vez para terminar de entender la idea. Pero vean que esto no es ni más ni menos que aplicar el método de colocación al problema de la ecuación de Bellman y caer en cuenta que lo que hice fue transformar un problema de ecuación funcional que tenía un punto fijo a una ecuación de un vector Rn, donde la incógnita ahora son los coeficientes de aproximación que voy a usar en la interpolación. El resto ya son cosas conocidas. Más fácil decirlo que hacerlo, eso sí estamos claros, pero por lo menos la noción es muy sencilla. Yo en todo momento lo que estoy tratando es de resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Y cuando estudiamos ecuaciones no lineales, aprendimos que eso lo puedo hacer con el método Newton, o bien con el método de Broyden, o bien transformar el problema y resolverlo como un problema de punto fijo con iteraciones. ¿Okay? Ahora, recuerden cuando hicimos el método de colocación en la clase pasada, que la solución es exacta en los nodos. ¿Por qué? Por construcción, porque yo estoy obligando a que se cumpla un sistema de ecuaciones. Pero lo que pasa entre un nodo y otro ya es otra historia. Entonces, cuando yo quiera saber si mi aproximación es buena o mala, yo necesito evaluar la ecuación que estoy resolviendo en puntos intermedios que no sean nodos. Si los resultados me dan muy grandes, son residuos muy grandes, recuerden que así definimos los residuos, que es un lado izquierdo menos lado derecho de la ecuación. Si lo que yo quería que fuera cero, me da un número grande, son residuos muy grandes, voy a pensar que
la aproximación es mala. ¿Ok? Entonces, siempre que hago este tipo de trabajos, siempre tengo que hacer esto. Tengo que evaluar los residuos. ¿Ok? De esto no me vas a zafar nunca. Entonces, vean que dado un vector de coeficiente C, ¿qué va a ser el residuo? Dijimos, es lo que yo quería que fuera 0. Vean que esta es la función v, evaluada en S, aproximada con una combinación lineal de funciones base. Esta otra es la v de la S de mañana. Recuerden que la S de mañana no es ni más ni menos que G de S X epsilon. Entonces vean que este es el lado izquierdo menos el problema de maximización como tal. Entonces vean que todo esto yo quisiera que fuera 0. ¿Okay? Para que la ecuación sea igual derecha-izquierda. Pero yo sé que no me va a dar 0 en todas partes. Me va a dar 0 específicamente en los nodos de aproximación. Pero en puntos intermedios no. Entonces, esa función, lo que de esto, que yo quiero que sea 0 en todas partes, visto como función de S, le voy a llamar los residuos. Yo quiero que sean 0, sí, van a ser 0 en todos los nodos, pero en otras partes no. Entonces lo que vamos a hacer es evaluarlo en un conjunto más fino de valores para ver qué tanto se me aleja. ¿Okay? Ahora, hasta acá ya describimos cómo resolver el problema. Si llevaron un macro conmigo, van a entender la referencia, ya pintamos el elefante. Ahora, este es un elefante que pintarlo, es más fácil decirlo que hacerlo. O sea, es un elefante que se mueve mucho. ¿Por qué es más fácil decirlo que hacerlo? Conceptualmente, el problema es sencillo de resolver. En la práctica es difícil. ¿Por qué? Uno, es porque el estado y la acción pueden ser multidimensionales. Entonces, si la variable de estado es multidimensional, entonces, me imagino que tengo 5 variables de estado. Recuerden que mi forma de interpolar a estas cosas era hacer una base y formar productos cartesianos en todas dimensiones. Y esto crecía muy rápido. Entonces eso me puede generar problemas. O bien, si tengo un espacio multidimensional en la parte de acción, estoy optimizando con respecto a demasiadas variables y eso me puede complicar mucho la existencia. Ahora, lo segundo es que cuando hacíamos V, esa V de C, que aparecía por ahí en esta ecuación, phi de C igual V de C, recuerden que esto implicaba resolver el problema de optimización. Bueno, ese problema de optimización es de una ecuación no lineal y tendremos que ver cómo la optimizamos. Encima, dentro del problema, había, creo que, no estoy discutiendo acá. Vean que este es mi problema de maximización. Yo tengo que ver cómo hago para calcular estos máximos. Bueno, lo complicado también es esto, que tengo que calcular un valor esperado. Ahora, esto es el valor esperado respecto al shock epsilon de la función valor evaluada mañana, donde esto lo estoy aproximando con esa sumatoria. Bueno, ya ustedes saben cómo calcular el valor esperado de una función cuando no saben cómo calcularlo directamente. Para esto usamos la cuadratura de Gauss. Lo que hacíamos es que posiblemente ese epsilon es una variable aleatoria continua y como la computadora no sabe de cosas continuas, ¿qué hacíamos? La discretizamos haciendo un matching de los momentos de la distribución y obteníamos una distribución discreta para hacerlo. Bueno, cuando la distribución es discreta, imaginen que fueran solo 3 valores. Entonces el valor esperado, ¿a qué sería igual? Y sería la probabilidad de 1 por V de S, que depende del epsilon 1, más el peso 2 veces V de S del estado que llegó mañana, si el shock es epsilon 2, más la probabilidad del tercer valor, donde S es el que llego cuando epsilon ya no es S2, sino es 3.
¿Ok? Entonces vean que ya mi problema de calcular un valor esperado lo volví a transformar en una suma ponderada de funciones. Y esta es muy fácil de calcular. ¿Ok? Entonces esta era una de las complicaciones que tengo que resolver aquí todavía. ¿Cómo calcular ese valor esperado? ¿Ok? Y bueno, vean que esto, me guste o no, termina con un proceso iterativo. Si lo hago por iteración de funciones, para empezar a iterar necesito un valor inicial de dónde empezar a hacerlo. Si lo hiciera por el método Newton, Newton también necesita un valor de dónde empezar a iterar, lo mismo con Broyden. ¿Ok? Ahora, las primeras dos, de esas se va a encargar el paquete complicón. Aquí, perdón, se me fue el espacio donde no era, es por el paquete complicón. Pero el álgebra es bastante engorrosa, ¿ok? Por eso, vamos a dejar la explicación apenas en la parte conceptual de qué es lo que estamos resolviendo, pero no vamos a ver las ecuaciones mismas que están implementadas en Complicon. Ahora, ¿qué decisiones prácticas tengo que tomar ahora sí para ya aplicar el método? Bueno, la primera es escoger las funciones base y los nodos de colocación. Dijimos, yo voy a sustituir v con una combinación de coeficientes, perdón, de funciones base. Ahora mi problema es averiguar quién es esto, pero esto lo voy a hacer en n funciones base y n nodos. Bueno, yo tengo que escoger esas funciones y esos nodos. Eso es parte de lo que tengo que hacer. Lo segundo es escoger el algoritmo con el cual voy a resolver la ecuación. O sea, lo voy a hacer por Newton, por Broyden, por iteración. Lo tercero es la parte de la cuadratura. Hace un rato les sugerí que en la práctica puede que normalmente termino usando la de Gauss, pero bien podría usar un método de Monte Carlo, por ejemplo. Y lo cuarto es que como todos estos son procesos iterativos, yo necesito empezar a iterar de alguna parte. Entonces, uno de los retos de esto es escoger un valor para que mis algoritmos converjan. Recuerden cuando vimos ecuaciones no lineales que dijimos método de Newton converge si yo empiezo a iterar de un valor que esté relativamente cerca de la solución. Lo que nunca dijimos es cuándo o cómo sé yo si el punto que estoy escogiendo está cerca o no de la solución. Si lo supiera, posiblemente ya supiera la solución también. Entonces, esto de escoger los valores iniciales puede ser un poquillo trivial y en la práctica va a pasar que de que escojo uno no funciona y empiezo a buscar otros hasta que le encuentre un poco la malicia al problema para encontrar los verdaderos, unos valores que sí me funcionen. ¿Ok? Entonces, en la práctica, lo que va a suceder es que no es como que a buenas de primera siempre lo vamos a poder resolver. Vamos a hacerlo mal 6 veces y a lo mejor en la séptima ya lo hacemos bien y ya funciona. Entonces, vamos a tener que probar con distintas familias de nodos. Puede que lo tratemos de hacer con polinomios Chebyshev y no hay forma que converja y nos pasamos a splines cúbicos y sí converge, o viceversa. O bien, nos funciona bien con 20 nodos, pero si lo hacemos solo con 10 no funciona. Eso también tendremos que manejarlo. También con el asunto de los algoritmos. Puede que la iteración de funciones converja, pero la iteración de Newton no. ¿Okay? Entonces vean que al final son un montón de detallitos que hay que ajustar, y con uno que esté mal puede que no converja y va a ser un ejercicio de tener paciencia, de empezar a manejar estas variables para aquí y para allá hasta que esto de verdad funcione. Ahora, advertencia, y esto no sé por qué esta fuente me cambia las cosas, es un signo de admiración inicial, y a veces cuando ven libras esterlinas en realidad es el signo de pregunta de apertura. Siempre, siempre, siempre hay que revisar residuos. Recuerden que yo estoy aproximando una solución en nodos. En los nodos funciona de mil maravillas, ¿verdad? Porque para eso lo hice. Pero para saber si la solución es buena para la función como un todo, yo necesito ver en otros valores del dominio de la función. Para eso es que calculo residuos y veo su magnitud.
Ahora, como les dije, una complicación que se me puede presentar es si mi variable de estado tiene muchas dimensiones. A eso le voy a llamar la maldición de la dimensionalidad. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, que como tengo que hacer un número exponencialmente más grande de nodos, cuando lo quiera hacer para más estados, el valor o el costo de computación de hacerlo cada vez se me hace más grande. ¿Okay? Para darles una idea, en algún momento cuando estaba trabajando con este problema que les dije de hacerlo con 6 variables de estado, no me acuerdo si fue con ese problema en particular o con uno más grande, me pude sacar cuentas de qué tamaño era la memoria RAM que ocupaba para calcular esta matriz. Recuerden que hay una matriz de interpolación que hay que calcular. Bueno, da la casualidad que ocupaba casi 1 TB de memoria RAM. No he visto una computadora que tenga tanta memoria. Entonces vean que esta es una de las limitantes que tenemos. Si el problema tiene muchas dimensiones, no lo vamos a poder resolver con una computadora de escritorio, al menos. ¿Okay? Ahora, en lo que vamos a hacer en este curso, todos van a ser dimensión baja, van a ser dimensión 1 o 2, a lo sumo. Nada más quiero que sepan, eso sí, que la técnica, en teoría, es válida para más dimensiones. En la práctica, se me complica por el asunto de la computadora, no solo por el tamaño de memoria que ocupo, sino porque cada vez tarda más, porque ya no hay que iterar para encontrar 6 nodos, sino 1 millón de nodos. Entonces son sistemas de ecuaciones cada vez más grandes y consecuentemente la computadora tarda más tiempo en resolverlos. ¿Ok? Y ya con esto llegaríamos a los ejemplos.